Las duras derrotas de Uruguay ante Argentina primero y Brasil después, y el empate ante Colombia puso en duda la continuidad del proceso de Oscar Washington Tabárez al frente de la selección. El maestro está a la cabeza de la Celeste desde el año 2006. En ese lapso Uruguay clasificó a todos los mundiales, quedó cuarto en Sudáfrica, con Forlán como goleador de la Copa y el mejor jugador de ese torneo. En Brasil entró segundo en su serie después de vencer a dos equipos europeos como Italia e Inglaterra, y en Rusia quedó quinto en la clasificación general tras vencer en los 3 partidos de su grupo, uno de ellos al local. Estamos temblando por la emoción, han dejado todos los muchachos, pero todos los muchachos. Si anota Abreu, seremos semifinalistas. Si no, continúa la serie de penales. Quinson es bueno, ¿eh? Va Abreu, entró, tiró, ¡gol! ¡Gol uruguayo! ¡Volvemos a ser potencia! ¡Colgalo, loco! ¡Colgalo! ¡Uruguay semifinalista de la Copa del Mundo! Uruguay, estimados amigos de Radio Oriental, semifinalista del Campeonato del Mundo. A salir otra vez uruguayos, a las plazas, a los kioscos, a las esquinas, a las... Además, conquistó la 15ª Copa América disputada en 2011 en Argentina y fue cuarto en 2007. Del proceso Tabárez se destaca, además de lo deportivo, que hubo una gestión que dotó a la selección de algo que le venía siendo esquivo: orden, disciplina, recuperar confianza y una transformación que no alcanzó solo a la selección mayor. Los éxitos también llegaron a las juveniles, que por ejemplo jugaron en los Juegos Olímpicos. Sus críticos entienden que no se explotó al máximo las capacidades de una de las generaciones más importantes de futbolistas, con muchos de ellos rayando a gran altura en sus equipos y ligas. Pero el recambio generacional, la pandemia y otras razones han empedrado el camino de la selección. Hoy está quinta en la tabla de las eliminatorias y los recientes resultados y desempeños han generado desesperanza. En la cúspide de su popularidad, Tabárez dejó una frase que podamos o ayudarnos a explicar tal vez este momento. No nos quedemos solo con los resultados para valorar lo que se hace. El éxito no son solo los resultados, sino las dificultades que se pasan para obtenerlos, y el espíritu de plantearse desafíos y también la valentía para superarlos. El camino es la recompensa. Hoy en la mesa especial de conversación de Otra Mañana intercambiamos sobre el proceso Tabárez. Nos acompaña en estudio Javier Máximo Goni, relator de Radio Oriental, director periodístico de Hora 25 y columnista de nuestro programa. Javier, buenos días, ¿cómo estás? Buen día, gracias por la invitación. Muchas gracias por acompañarnos, querido Javier. Recibimos también a Silvia Pérez, periodista deportivo, durante muchos años vinculada al diario El País, también a Estadio 1. Silvia, gracias por acompañarnos, buenos días. Buenos días, es un placer estar en contacto con ustedes. Integramos a esta mesa Eduardo Rivas, conductor de las previas aquí en Oriental, encargado de deportes en Telenoche de Canal 4 y conductor de Deportes 930 en Radio Montecarlo. Eduardo, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Juan Pablo. Saludos grande para todos, para Francisco, abrazo grande para los colegas, con mucho gusto, gracias por la invitación. Y completamos la mesa de hoy con Eduard Piñón, periodista de Ovación y comentarista también en Radio Uruguay. Eduard, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo andan? Un gusto enorme de estar en contacto con todos ustedes, con la gran Silvia Pérez, más que con Eduardo Rivas, no te enojes, cabeza. Empezó picante la mesa, El abrazo grande para Juan Pablo, al que conozco de chiquitito, no voy a decir cómo, pero lo conozco de chiquitito. Después hablaremos de eso. Grandes amigos todos, supimos compartir redacción allí con Silvia, con Eduard. Grandes momentos, sin lugar a dudas. Bueno, con Eduardo comparto allí en Telenoche y con Javier aquí en la radio, así que todos amigos. Yo el Cabeza Goni, qué horror lo mío, el Cabeza Goni, gran amigo, el Cabeza, fenomenal sí, relator. Yo también lo conozco, Piñón, desde chiquitito. Y tampoco vas a contar con... Parecemos dos dinosaurios, de la época de difusoras del Uruguay. Totalmente, es cierto. Bien. A ver, ¿en qué punto estamos hoy con respecto al proceso Tabárez, Javier? ¿Dónde nos encontramos hoy en este tema? Repasamos un poco, historia es imposible resumir en una introducción de una mesa tantos años de proceso, pero ¿en qué punto estamos hoy? ¿Qué es lo que estamos debatiendo, de hecho? Claro, vamos a simplificar, voy a simplificar por lo menos, ¿no? Pues las raíces, los procesos, todo ha sido muy traumático y en algún momento tremendamente saludable.
estamos en un momento de transición, creo que eso no lo podemos perder de vista. Estamos en un momento de desgaste del cuerpo técnico, de un ejecutivo que nace muy mal después de una intervención ilegal y legítima del fútbol uruguayo. Pero en cuanto a juego, nuestros mejores elementos de otrora ya no están en plenitud. Los que deberían haberse afirmado no se han afirmado como uno soñaba. Los de atrás también tienen un problema biológico porque van pasando los años y después estamos, lo que ha sido bastante público y notorio, por lo menos a nivel de repercusión, con un severo cuestionamiento, uno o dos neutrales que a voces calificadas del periodismo le dicen Tavares está cesado, eso después se modifica. Esta gente que maneja bien la información naturalmente confía en quienes van a tomar la determinación en forma unilateral. Prácticamente el chequeo de la información, no digo que no era necesario, pero era absolutamente entendible que se basaran en eso. Y bueno, la información después no se correspondió con la realidad. Nadie ganó, porque los jugadores mantuvieron, además de no estar jugando bien, mantuvieron un silencio brutal, por lo menos en las redes sociales puede haber alguna excepción en cuanto a esta situación tan delicada del cuerpo técnico encabezado por el maestro Tavares. El Ejecutivo no maneja bien el tema, a tal punto que si uno o dos neutrales le filtran información a calificados periodistas de que va a ser cesado, imagínate eso, lo que genera. Y no estamos jugando bien. Más o menos para simplificar un poco la cosa, ¿no? Ahí, Eduardo, decías algo. ¿Qué querías agregar a eso? Bueno, en realidad me voy a sumar a mucho lo que dijo Javier. Creo que no la erró ni en un punto ni una coma. Lo que sí voy a establecer es que la información sobre lo que podía ocurrir con el proceso de Tavares fue entregada desde el Ejecutivo de la AUF, y no por uno o dos, sino que por muchos más. Y que lo voy a decir con nombre y apellido, producto que él mismo lo reconoció en televisión. O sea, quien comienza toda la operativa de generar un cese en la función de Tavares es el presidente de la AUF, Ignacio Alonso. Lo reconoció él en Telemundo. O sea que no estoy inventando. Todo comienza en Brasil con la opinión de Alonso trasladada a Fernando Sosa. Y a partir de ahí, reuniones en las que todos fueron entregando su punto de vista. 5 neutrales estaban de acuerdo con cambiar la conducción técnica de la selección uruguaya. Y solamente 2 dijeron que no. O sea, lo que pasó fue un proceso que, bueno, terminó entregando el cambio de opinión de Alonso y el resto apoyando al presidente de la AUF. Es simplemente eso, para no hacer toda la historia larga, porque en realidad fue un ciclo de bastantes reuniones, bastantes charlas, asesores que dieron su punto de vista a integrantes del Ejecutivo, concretamente incluso al presidente de la AUF. Pero bueno, el proceso informativo que fuimos entregando los periodistas no se alejó de la realidad, de los hechos que se estaban concretando y que eran transmitidos por los propios integrantes del Ejecutivo. Está muy bueno esto que dice Eduard, porque se criticó mucho al periodismo por el tratamiento que se le dio a la noticia del posible cese de Tavares. Como que Tavares, por más que ahora ha caído un poco en desgracia, siempre estuvo como endiosado para la afición y mucha gente se molestó como que fueran los periodistas los que tuvieron la culpa de lo que pasó. Y como dice Eduard, los periodistas de algún lado sacaron la noticia. Hay fuentes que son los que te dicen lo que va a pasar. El periodista no inventa lo que está pasando, sino que fueron los propios neutrales de la AUF quienes habían decidido cambiar al director técnico y después ellos cambiaron de opinión. Eduardo. Y un solo jugador, perdónenme que agrego esto y después se escucha a los compañeros, un solo jugador hizo un llamado a un integrante del Ejecutivo estableciendo su punto de vista que era contrario al cese de Tavares. El resto no, Es más, el resto de los jugadores lo que hicieron saber, lo que hicieron llegar era que era decisión exclusiva del Ejecutivo, que ellos iban a dejar la vida con Tavares, con Juancito Pérez, con Silvia Pérez, con Eduardo Piñón, con Javier Goni o con Eduardo Rivas, que no iban a cambiar su postura en defensa de la selección uruguaya. Uno imagina que era un jugador de peso, o que es un jugador de relevancia, el que hizo ese llamado, y eso inclinó la balanza,
no hay que ser muy original para entender quién pudo haber sido. Bien, Eduardo, también una primera mirada a estos últimos hechos vinculados a Tavares. Sí, ahí está Juan Pablo. A ver, porque obviamente que esto es un poco la punta de este iceberg que puso en el cuestionamiento y que debía suceder o que no debía suceder, y en definitiva, bueno, lo que han referido los amigos, los queridos amigos y colegas, ha sido un poco lo que sucedió en esa semana tan especial, y que por primera vez desde el Mundial de Sudáfrica 2010 a la fecha había puesto en tela de juicio la continuidad del maestro Óscar Tavares. Nunca se había generado este ambiente, nunca se había generado este escenario en torno al cuerpo técnico de la selección uruguaya, y en consecuencia se debatió esa situación sobre la continuidad o no de Tavares. Lo que sí, por encima de la decisión y por encima de cómo se fueron dando los acontecimientos y de las noticias que se fueron filtrando, fue ante todo un muy mal manejo del Ejecutivo de la AUF. Un muy mal manejo del Ejecutivo de la AUF en un tema tan sensible de lo que representa, además, obviamente, la presencia de un entrenador de carácter histórico. Le gusta a quien le guste el tema, es histórico a nivel mundial, y creo que el tratamiento, en cualquier circunstancia, sea el profesional que sea, por parte de un ejecutivo de la AUF, debió haber sido diferente, y creo que se incrementa esta sensación a la que hago referencia, por lo que representan estos 15 años al frente de la selección uruguaya. Ante todo, fue un muy mal manejo de la situación por parte de los dirigentes. Además terminan en un mano a mano con el técnico, preguntándole sobre el funcionamiento de la selección, qué pasó, qué puede pasar, y notoriamente acá hay una realidad. Hablando un dirigente con un entrenador de fútbol sobre fútbol, el entrenador siempre va a tener mayores y mejores argumentos para defender lo que se ha hecho y lo que se podrá hacer en el futuro. Entonces, la verdad, el tema hubiera pasado por una charla diferente, con un análisis diferente por parte del Ejecutivo, para no haber generado toda esa convulsión que se generó de forma pública. Dejando de lado lo que tiene que ver con la posible salida de Tavares, que al final no se concreta, podemos conversar acerca de qué es lo que nos ha dejado Tavares en el proceso de conducción de la selección y qué es lo que le ha faltado. Ya es un buen tiempo como para analizarlo. Y yo voy a deslizar un comentario antes de darte la palabra, Javier, que es, a mí me parece que a veces lo que criticamos cómo juega Uruguay, para algunos nos transformamos inmediatamente en gente que no reconoce el proceso. A mí me parece que el proceso está bárbaro, le ha dado muchas cosas a Uruguay, pero en el último tiempo ha jugado mal, a la pelota, al fútbol ha jugado mal, hemos perdido partidos, hemos dejado cosas por el camino, pero no me transformo en un antipatriota por criticar a la selección. Y este tema, como vos dijiste acá varias veces, con razón creo yo, se ha politizado además. Sí, varias aristas en tu pregunta. Lo primero que quiero decir, el otro día hablando con un amigo me decía, mirá, Javier, si vas al tema de los resultados, en este resultadismo feroz que hay en algunos sectores, sin análisis, sin profundidad, sin evaluaciones, dónde estamos parados, de dónde veníamos, hay algo que de pronto podés cambiar. Si es por vueltas olímpicas, de pronto tantos años Tavares al frente de la selección nacional no es un proyecto exitoso. Ahora, me dice, lo que sí ha sido es tremendamente positivo. Claro. No solo por las obtenciones de finales, de semifinales, del crecimiento de la formativa, de pelear en los primeros planos, de ganar los premios Fair Play, cosa que no se le ha dado el valor que corresponde a un fútbol que tenía la etiqueta de fútbol sucio, de fútbol golpeador, de fútbol con golpes arteros, y además con un cambio y una transmisión de valores a la sociedad muy importante, porque el fútbol es muy importante en el humor social, y si al margen del humor social vos transmitís seriedad, metodología, racionalidad, entonces las cosas ya pasan a ser tremendamente positivas, porque creo que el resultado en sí mismo a veces minimiza lo que es el fenómeno del fútbol. Claro que todos queremos el mejor resultado. A mí me gustaría que Tavares hubiera jugado siempre de otra manera, en función de la nobleza, más que nada de las virtudes de las distintas generaciones que ha tenido a su disposición. Pero con Tavares y ese estilo de juego,
se han logrado cosas importantes. No digamos que exitosas, aunque alguno puede decir que sí, y yo hasta lo acompañaría, pero sí de cosas tremendamente positivas para el fútbol uruguayo. Yo no sé si con el estilo mío de juego, que sería más protagónico, más ofensivo, no sé si hubiéramos logrado lo que logró el maestro. Claro. Lo mío es algo a confirmar. Tengo la impresión, sí, de que perdimos. Con esa generación de jugadores se podría ver. Y sobre todo en mitad de cancha hacia adelante, que podíamos con otra actitud, en fin de. En lugar de estar limitando tanto a los contrarios, que lo tenemos que hacer, y sobre todo cuando son equipos superiores, pero también hemos limitado a equipos que son infinitamente inferiores, y esa era la primera propuesta del maestro. Pero yo creo que en ese sentido yo lo respeto, a mí me hubiera gustado que jugara de otra manera, pero eso, en relación a todo lo que le ha aportado al fútbol uruguayo, el maestro Tavares, su cuerpo técnico, los valores que se han modificado, la organización que se ha modificado, es realmente inconmensurable, es para mí notable. Y después lo otro, y ya dijo a los compañeros, muy pocos técnicos en Uruguay, muy pocos técnicos. Mirá que antes hubo grandes capitanes, antes del 2010 grandes capitanes, grandes técnicos, mi mayor respeto, grandes jugadores, enormes jugadores, ganamos un montón de cosas, hasta en la década del 80 creo que ganamos muchísimo más que en estos últimos 15 años, o sea, mi respeto hacia ellos, creo que en eso se nos escapó un poco la tortuga, pensamos que el fútbol era desde la picada Abreu en adelante, y no es tan así, tuvimos un fútbol anterior también con gloria. Pero si hay una personalidad que puede amortiguar, que puede minimizar a veces la escandalosa dirigencia del fútbol uruguayo, no hablo de buena voluntad ni de mala voluntad, de buena gente ni de mala gente, no hablo de eso, sino de las imperfecciones inconmensurables de la dirigencia uruguaya. Si hay alguien que podía capear los temporales y aislar el fenómeno de selecciones juveniles y selecciones mayores de Uruguay a todo ese desbarajuste en la organización del fútbol, ese era y es todavía el maestro Tavares. Todos ustedes han seguido la trayectoria de Tavares, ya no solo en este proceso, también estuvo en Italia 90. Silvia, ¿qué es Tavares o qué significa Tavares según tu visión para el fútbol uruguayo y para la selección en particular? Bueno, creo que en esto vamos a estar todos de acuerdo y es un poco lo que decía Máximo recién. O sea, Tavares le dio a una selección un orden y una disciplina que no tenía antes. También creó ese proceso de juveniles, que hay que sacarse el sombrero, chapó, con Tavares. Le dio a los jugadores esos valores que hay que transmitir. Eligió un perfil de jugador, todos los que no entraban en ese perfil se terminaron yendo. Todo eso es maravilloso y hay que reconocerlo. El tema es, Tavares tiene que seguir, la pregunta es, Tavares tiene que seguir por todo eso que le dio al fútbol uruguayo, aunque en este momento de repente la selección no juegue como uno quiere que juegue, no es la forma de jugar. A ver, los partidos con Argentina y Brasil eran absolutamente perdibles. Si uno mira la tabla y dice, bueno, con Argentina y con Brasil vamos a perder o podemos perder. El problema fue la forma en que Uruguay jugó, la forma. Recién Máximo decía ese cambio en el fútbol uruguayo, que antes era un fútbol golpeador. Bueno, más de uno estamos deseando que hicieran alguna falta frente a Argentina, que le hicieran un foul a Messi, esa es la verdad. Fue la forma en que jugó Uruguay frente a Argentina y frente a Brasil. Con Colombia jugó un gran primer tiempo, y Tavares saca en el entretiempo al mejor jugador, al que tenía más posibilidades, a Suárez. Entonces la pregunta es, ¿Tavares tiene que continuar a pesar de todo eso tan bueno y que no se puede discutir que le dio al fútbol uruguayo? Qué buena pregunta nos acaba de dejar planteada Silvia en este caso. A ver, Eduardo, si tenemos alguna idea de por dónde responderla. Primero déjame decir algo que me parece que no podemos obviar. El éxito o el no éxito de Tavares en la selección. Es verdad, y es hasta una vieja discusión, Silvia lo sabe, y que Juan Pablo también, que tenía yo con el Tito Mastandrea, que en paz descanse, en la redacción del diario El País. Ganó una Copa América, sí es cierto, pero Argentina estuvo 20 años sin ganar una Copa América, y con jugadores extraordinarios. Brasil, que tiene, para mi gusto, el mejor fútbol del mundo, demora muchísimo volver a la cúspide del mundial, y en los últimos mundiales se coloca por encima del resto de América. Entonces
es como que, es verdad, a mí me gusta mucho más el fútbol que pregona Javier, estoy de acuerdo con Goñi en eso, estoy de acuerdo con la calidad que hemos tenido de futbolistas, pero no es tan sencillo ser el campeón, no es tan fácil ser el campeón, y este ciclo le ha entregado a Uruguay cosas que antes, para mi generación, no era repetido verlo. O sea, Uruguay en los mundiales y Uruguay siendo protagonista, Uruguay siendo competitivo. Y tiene razón Javier, no hemos leído los super crack que tuvo Uruguay, pero no íbamos a los mundiales. y con Tavares hemos conseguido eso, y hemos conseguido que se nos respete, y hemos conseguido un lugar de preponderancia. Perfecto. Aplauso, medalla y reconocimiento. Cambien el nombre del complejo celeste si quieren. Pero también hay un ciclo biológico. Y de la misma manera que el ciclo biológico, como dijo Javier, le está afectando a los jugadores más importantes, al entrenador también. Hoy no trabaja de la forma que debería trabajar, sin olvidarme de que no se tienen los días necesarios para que estén los jugadores en la selección. Pero no es lo mismo. Y al ciclo de Tavares lo que le faltó es cumplir en la conducción técnica algo similar al proceso de los jugadores en las selecciones. O sea, integrar a alguien a la selección uruguaya, a su cuerpo técnico que pudiera proyectarse, ¿no?, bajo los lineamientos de Tavares, pero pues con un perfil propio, y que cuando se fuese Tavares no hubiese ninguna duda que el que tenía que continuar era ese. Y elijan el nombre que quieran y que ya estuvieron en la selección, ¿no? O algún jugador que estuvo en el proceso del 2010. No sé, yo le tiro perfectamente, digo, Aguirre, Coito, Forlán, Egure, perfectamente podían haber estado trabajando con Tavares en la selección que quieran, sub-23, sub-20, sub-17, la que se les ocurra, y unirse al trabajo después del cuerpo mayor, hacer la misma tarea de preparación, de conducción, para acompañar la evolución y el tema del avance biológico. Pues las reacciones no son iguales, ni la de Godín, ni la de Cavani, ni la de Suárez, ni la de Tavares. Bueno, la respuesta la acabo de dar. Para mí el alejamiento de la conducción técnica de la selección se debió dar antes del inicio de la eliminatoria. Agrego una cosa a lo que está diciendo Edward, que comparto absolutamente. No olvidar que le ofrecieron ser el manager de la selección, estar como cabeza por encima de todo, y que otro técnico joven, que pintaba para ser Coito en su momento, pero por algo Coito se termina yendo, él nunca lo aceptó. Él siempre quiso seguir siendo el entrenador. No olvidemos de eso. Eduardo, también, ¿qué es Tavares? ¿Qué significa para la selección? Y bueno, ¿y algún comentario sobre esto que están diciendo tanto Silvia, Eduard y Javier? Antes que nada, obviamente que representa mucho, es clarísimo, ¿no? Eso creo que no admite ningún cuestionamiento, y que notoriamente que después ingresamos en el otro aspecto mucho más puntual, detallado, de lo que viene siendo este último proceso de la selección. El fútbol como una expresión cultural tan importante y tan arraigada en la identidad de todos nosotros los uruguayos, genera reacciones las más de las veces pasionales, y ahí vamos entonces, ¿no? Éramos cuartos en Sudáfrica, fuimos campeones de América al año siguiente en Argentina, y bueno, nos mezclamos en una Copa Confederaciones, y nos costó llegar, y llegamos al Mundial de Brasil 2014, después todos sabemos lo que pasó con el tema Suárez, pero también allí Uruguay cumplió resultados históricos. Hacía años y años que no se le ganaba a equipos europeos la Copa del Mundo, y Uruguay le gana para eliminar consecutivamente a Inglaterra y a Italia, pero también los uruguayos ahí que pensamos a expresar que ese estilo de juego también no se compadecía con las posibilidades o con lo que se jugaba en el mundo, y se ha venido, sí, una suerte también de cambio, intento de cambio, a partir de jugadores de un estilo diferente, que hasta ahora me parece que no ha dado el resultado definitivo o que se estaba buscando en cuanto a ese trato de pelota mucho más preciso, que se pudiera traducir en mejores posibilidades en el ataque. La verdad que ahí podemos ingresar en el terreno del análisis futbolístico y bueno, podría dar para largo. En cuanto a lo que representa el proceso de Tavares y este último cuestionamiento, yo creo que también la dirigencia del fútbol uruguayo carece del rigor analítico necesario y la mirada en profundidad. Está bien, yo entiendo que el hincha se apasione y se pierde muy feo, a todos nos dolió, la verdad. Imposible no hacerlo. Perder como perdido entre Argentina y Brasil seguramente hubiera sido tan doloroso, más si hubiéramos ganado a Colombia, como debimos haber ganado, y coincido con lo que decía. Me resultó inexplicable la salida de Suárez
de terreno en un partido que estaba jugando bien, un partido que debíamos ganar, porque aún para con Argentina y Brasil, esos 2 puntos que nos faltan de la no victoria ante Colombia nos darían otro aire en la tabla. Pero decía de que entiendo que el aficionado se enoje y pida cambios y que nadie sirve para nada. No coincido cuando nos pasa a nosotros los periodistas, que creo debemos tener una mirada quizás un poco más fría, pero ni que hablar para la dirigencia. Y la dirigencia, cuando llegan momentos históricos, debe hacer un balance y una proyección. ¿Y cuándo es un momento histórico para hacerlo? Terminado un mundial, por ejemplo, el Mundial de Rusia 2018. Pero acá, ¿en qué estaba metida la dirigencia del fútbol uruguayo? Llegar a la presidencia de reelecciones, y ya sabemos todos, ¿no?, lo que pasó en aquel año anterior al Mundial de Rusia, o durante apenas terminado el Mundial de Rusia. El fútbol, la selección quedó totalmente de lado, y después vino lo que decía Javier, la intervención. Yo confieso que no me gustó que Tavares renovara firme contrato con una AUF intervenida. Creo que debió haber esperado que el ofrecimiento llegara a partir de autoridades por lo menos elegidas por los clubes, pero lo que quiero decir es que la dirigencia, cuando se maneja en base a impulsos emocionales y por los resultados, no da buenas señales y no transita el mejor camino. A veces hay que capear el temporal, para algo se está en un cargo, y hay que saber soportar los embates y tratar de llegar a buen puerto. Ahora creo que el momento del análisis o de un cambio, ya me parece que viendo lo que se viene y lo que queda, me parecía realmente muy complicado, sinceramente muy complicado. El fútbol uruguayo, la dirigencia del fútbol uruguayo debe mirar con el plazo extendido y no el plazo que significan 90 minutos de juego, básicamente, para resumir un poco esta situación que hoy en día vive la selección uruguaya. Hay algo que dijo Eduardo del pasado que yo comparto 100%, que es si esta discusión probablemente sería otra, y en otros tonos, y capaz que ni se daba, porque a Colombia le apedreamos el rancho los primeros 35 o 40 minutos del primer tiempo y no entró. Y lo mismo con Argentina. Agarramos a un arquero como Martínez en el mejor momento de su trayectoria, con 3 pelotas que saca y una pega en el palo, de haber logrado convertir contra Colombia, de haber logrado convertir contra Argentina. Capaz que el partido es diferente. Lo de Brasil ya es inexplicable, pero creo que en eso comparto algo de lo que decía Eduardo, cómo las circunstancias del fútbol llevan a que estemos discutiendo una cosa ahora y capaz que no la estábamos discutiendo de haber obtenido en esos partidos resultados diferentes. Juan. Otro tema que se debate en los bares, en los cafés por parte de los hinchas es el siguiente: ¿tuvo Tavares en sus manos a la mejor generación de futbolistas uruguayos? ¿La aprovechó? ¿La desaprovechó? ¿La tuvo? ¿No la tuvo? Esa es la pregunta que me gustaría hacerles a ustedes. Javier. Sí, yo creo que es muy importante cómo ubica el tema de hoy Silvia Pérez. Como Silvia ubica el tema de las formas. Porque hay formas de ganar y hay formas de perder. Yo creo que lo ubica mal, y eso ha generado un tema muy, 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 muy importante. Y Tavares depende de los jugadores. Y los jugadores, lo dijo acá en Hora 25 Celso Otero, los jugadores nunca llamaron a la selección nacional. Por lo menos dijo Otero hace cuestión de 4 o 5 días. No sé si hubo modificaciones al respecto. O sea, la empatía entre jugadores y técnicos es fundamental para que haya ¿Se rompió esa relación antes de pasar a esa pregunta que les hacía? ¿Ustedes qué piensan? Hay desgaste. ¿Hay desgaste? Hay desgaste. Es notorio que hay desgaste. Como en toda relación. Que esto es lo primero que dicen, que no hubo voz de aliento del cuerpo técnico después de la humillante exhibición frente a Brasil, que no hubo respuesta, no hubo impulso, no hubo como en otros acontecimientos la cuota de empuje para que nadie se caiga. Por eso es que no genera el cuerpo técnico ese compromiso. Pero son los años, es obvio que hay un desgaste, y además no es la misma relación. Pero ahora con los jóvenes, con la que tenía con otros jóvenes, con la edad de tasa menor. Eduardo. Pero con eso también del impulso anímico y esas cuestiones, en ese sentido me acuerdo clarito para el Mundial de Sudáfrica 2010, el partido que perdimos en Lima con Perú, que el equipo fue una lágrima. También se le cuestionó exactamente lo mismo a Tavares. Siempre se le cuestionó a Tavares que no sabía transmitir ese tipo de impulso. Creo que también a veces, ojo,
yo no niego que esto exista, que esa relación de desgaste se haya generado, que pueda estar, es entendible desde el punto de vista humano, nos pasa a todos, cualquier ámbito de la vida, laboral, personal, familiar, lo que sea. Pero también, ojo, creo que los jugadores son los que están dentro de la cancha, ¿no? Y a veces el técnico puede, no sé, no dar una indicación, lo que sea, pero los jugadores son los que están en la cancha. Y a veces, en cuanto a rebeldía, empuje, no solamente todo depende del entrenador, ¿eh? Yo comparto. Yo creo que estamos hackeados, creo que hay un desgaste. De todas maneras, Tabárez, que no es el mismo, ha aumentado la cantidad de errores. A pesar de ello, y lo digo muy respetuosamente por otros técnicos, todavía tiene una diferencia conceptual, por más que, repito, no ha aumentado los errores, tiene una diferencia conceptual y la posibilidad de que haya mayor memoria colectiva de lo que él haya pedido. O sea, yo creo que cuando se vaya a Tabárez, quien ingrese, pues en algún momento se va a dar, la diferencia la vamos a sentir. Y lo otro que quiero manejar también es, porque para mí fue muy importante, no lo puedo comprobar, pero para mí fue muy importante, quienes pretendieron el cese de Tabárez en primera instancia, varios integrantes ejecutivos, Edward recién, por lo menos a mí me abría un espectro nuevo de materia informativa, que yo agradezco y los oyentes también, fueron los mismos que permitieron que se le cambiara el fixture a Uruguay. Por primera vez que yo recuerdo, por lo menos, un cambio tan radical, tan brusco, prácticamente sin respuesta de Uruguay. Creo que agrupando estos alguna partidos, consulta. punto, además, ¿no? Ahí va. Entonces, ¿en qué momento nos estamos quebrando? Por más que tuvimos algunos puntos, pero que no estaban en relación al juego que tuvimos, que no fue bueno, salvo a cuentagota. Nos ponen ahora, nos pusieron a Colombia, rival directo. Podemos ganar, empatar, perder, incluso con ellos acá en Montevideo. Nos ponen 2 clásicos seguidos, otro clásico, y encima tenemos que ir después a La Paz. O sea que en teoría, puntos perdibles o puntos muy complejos, todos. Entonces, estos mismos muchachos, estos mismos integrantes del Ejecutivo, son los que iban a cesar a Tabárez en una situación de que ellos tienen su cuota, parte de responsabilidad en ese quiebre, porque además se hizo pensando, bueno, quedan bien con Argentina por el tema de la organización de la Copa América. Resulta que Argentina no hace la Copa América, Colombia no hace la Copa América, la hace Brasil, pero no se cambia el fixture, no se cambia el calendario. Entonces, esa gente que no iba ni que sea buena ni mala, por favor, esa gente le va a pedir explicación a Tabárez, va a cesarlo a Tabárez, sabiendo que han contribuido para este momento de desestabilización, cuando era muy probable que perdiéramos varios puntos seguidos. Esto no inhabilita lo que dijo Silvia, la forma en la cual perdimos. Creo igual que nos fuimos un poco de la pregunta que habías hecho. Esa pregunta a mí me interesa, Eduardo. La pregunta era si esta es la mejor generación. Empezamos por ahí. Para mí no. Si Tabárez la aprovechó, si Tabárez la supo aprovechar o no. ¿Qué piensan Pero ustedes? para mí no es la mejor generación. No para mí la generación del 86 es superior a esta generación. Pero va en los gustos y en las interpretaciones que puede tener cada uno. Lo que sí creo que en esta generación lo que hay es 2 super crack, ¿no? O sea, 2 fuera de serie. La generación del 86, para mi gusto, era más completa. En este caso, no. Hay 2 centrodelanteros que durante 10 años estuvieron entre los 5 mejores del mundo. Y va a ser difícil. Forlán, Edward, no te olvides. Forlán, es verdad. Muy bien, Silvia. Para mí Forlán fue determinante en los primeros años del ciclo Tabárez. Determinante, absolutamente. Pero Hugo, tenés 3 jugadores super estrellas. Y durante 10 años a la altura de los 5 mejores. Pero la otra generación, la del 86, para mí era recontra completa. Igual acá se pone una cosa, que es un tema generacional, ¿no? Porque yo nací en el 82 y de la generación del 86 no tengo ni idea. Juan nació en el 90 y tampoco tiene ni idea. Para nosotros, seguramente, mejor que esta... No, el primer éxito deportivo que yo viví con la selección fue la Copa América del 95 y después más nada. Sin ser el caso de Silvia, los veteranos dinosaurios son Rivas y Piñón, que den sus explicaciones. ¿Qué piensa Rivas? Pero para a ver, claro. Francescoli, Rubén Paz, Venancio Ramos, Antonio Alzamendi, no sé, Víctor Hugo Diogo,
Rodolfo Rodríguez, Fernando Alves, Darío Pereira, mirá que todos cracks. Todo, Cracks de verdad. A ver, en cuanto coincido con lo que está diciendo Edward, y también, claro, todo depende. El tema es que debemos tener esa mirada cuando se dice enfáticamente, desaprovechó la mejor generación de futbolistas de toda la historia del fútbol uruguayo. Es un despropósito, es claro que no es así, en cuanto a que además quienes, obviamente, ¿no? Decía Máximo un poco en tono de broma, pero es así, hemos vivido ya más años y hemos visto otro tipo de jugadores, coincide plenamente con lo que dice Edward, ¿no? La generación que jugó en el México 86 fue espectacular, había mayor cantidad de jugadores de jerarquía en casi todos los puestos del equipo, había una desorganización muy grande, ¿no? Esa generación fue campeona de América, merecía brillar de otra manera en una Copa del Mundo y no lo hizo porque precisamente ese gran reconocimiento que tiene Tavares no existía o no existió en aquel momento para aquella selección. Pero si vamos más atrás en la historia y en cosas que no vimos, es indudable que con un fútbol será diferente, todo lo que se quiera decir, pero que tenía su nivel competitivo. Uruguay tuvo generaciones espectaculares que dominaron el mundo. Yo sé que muchos dirán, bueno, está hablando de la prehistoria, pero si decimos lo mejor de la historia, tenemos que meter absolutamente todo. Tiene, obviamente, muy buenos jugadores, dos excepcionales e históricos delanteros. No solamente me afilio a los números, ¿no? Porque dicen el mayor goleador de toda la historia. Bueno, obviamente, hoy en día también los futbolistas juegan una cantidad de partidos que antes eran imposibles de jugar. Pero también apareció el nombre de Forlán, como dijo Silvia, con todo acierto. Pero Forlán estuvo, por ejemplo, para el Mundial del 2002 y estuvo ahí en el plantel. Y después llegó a clasificar para el Mundial de Alemania 2006. Quiero decir que también las posibilidades de Forlán en la selección se potenciaron a partir de haber encontrado, fue fundamental su presencia, pero también seguramente a Forlán lo ayudó quizás a encontrar un orden que se pretendió sea diferente y que se estabilizó, está claro, a partir del cuarto puesto en Sudáfrica 2010. Yo les cuento lo que me pasó como relator. Por el 2008, 2009, ¿no? 2007, 2006. Yo decía, bueno, menos mal que los años me permitieron relatar a Francescoli, relatar a Rubén Sosa, relatar a Alzamendi, relatar al Pato Aguilera. Menos mal que yo siempre hablo de mitad de cancha hacia arriba, ¿no? En eso son muy subjetivos. Que los arqueros atacan y los defensas sacan, De León, el Tano Gutiérrez, Javier. Siempre voy al ataque y me olvido de grandes jugadores que forman el equilibrio. Yo no abdico del equilibrio, pero para mí triunfos uruguayos sin grandes delanteras no existen. O sea, creo que Eduardo lo puede revisar, tanto en selecciones como en clubes, más del 80%, si no teníamos grandes delanteros, no salíamos campeones, no damos ni media vuelta olímpica. Pero más allá de eso, les contaba mi sensación de, dijimos, yo ya no veía más nada. ¿A quién iba a relatar? Ya se me complicaba. Y bueno, y la verdad que fue una brisa refrescante todo lo que pasó del 2010 a esta parte. Tuvimos, no el mejor jugador del mundo, en esto hay que ser muy preciso, pero mirá lo que tuvimos al mejor jugador de un campeonato del mundo. Eso es tremendo. Lo de Forlán es excepcional. Como Forlán. Y después habiendo terminado cuartos, cuando por lo general el mejor jugador se elige el campeón. Claro, exactamente. Es así. Goleador, mejor jugador, e hizo el mejor gol del Mundial también. Y esto va por mi cuenta. Si no hubiera sido por defecciones de Muslera y por malos arbitrajes, Uruguay por lo menos jugaba la final del mundo del año 2010. Esto va por mi cuenta. Por más que para mí el mundial, donde estábamos todos bien maduros, era el de Brasil. Para mí ese era el mundial donde Uruguay podía lograr lo máximo, ¿no? Pero les cuento lo que me pasó, ¿no? Una generación que la pude vivir, que la pude disfrutar en juveniles y mayores, y después otra donde yo me daba perder. Y esta anécdota, pues hay gente que vio más fútbol que nosotros. Un día yo estaba transmitiendo un partido en el estadio y entra el doctor Amadeo Tati, por el cual todos tenemos un respeto, una consideración especial. A mí me gustan las cabinas abiertas, no me gusta estar encerrado. Entonces, en la cabina nuestra de Oriental entra todo el mundo. Y entonces yo estoy relatando y viene Tati y me saca los auriculares en pleno partido, una cosa de loco, ¿no? Viene de Amadeo, que parece muy serio, muy sobrio, pero tiene esos piques emocionales, ¿no? Y entonces me dice en el oído, jamás en mi vida vi un 9 como Suárez, jamás en mi vida es lo más grande que he visto.
Me pone el auricular y se va. y bueno, yo creo que a todos, de la misma forma que reconocemos lo de Forlán, el esfuerzo y el goleo y la calidad y la impronta de Cavani, creo que lo de Suárez también rompió los moldes. Sí, lo de Suárez rompió los moldes, y yo comparto lo del otro Tati. Lo que a mí me tocó vivir, Luis Suárez ha sido el mejor centrodelantero del fútbol uruguayo que yo he visto en 40 años. Ahora lo decía Edward, ¿no? Uruguay cuarto en el mundo, quinto en Brasil, en el de Rusia clasifica y pierde con el que luego sería el campeón del mundo. No, que el mejor equipo americano en Rusia. Y hay que contextualizar a un país de 3 millones de habitantes, con las carencias, con la pobreza, en fin, con todo lo que ya sabemos, ¿no? Eso me parece que es un punto a favor de Tavares, ¿no? Silvia. Totalmente. Ahora, todo eso que vos decís es cierto. También comparto con Edward y con Eduardo y con Máximo que hubo generaciones anteriores mucho mejores que estas, pero no se puede negar que Tavares tuvo una muy buena generación de jugadores, y quizás por eso es que uno se queda con la sensación de que el cuarto puesto en Sudáfrica, donde se hizo el camino del local, que siempre es un poco más sencillo, y la Copa América, es poco para todos estos años de Tavares al frente de la selección. Porque no hay que olvidar que siempre a los mundiales que clasificamos, salvo a Rusia, jugando el repechaje y con la calculadora en la mano haciendo cuentas, aún para el Mundial de Brasil, cuando Brasil no participó en la eliminatoria. Le hace esta pregunta a todos, voy a empezar por Edward, y no quiero faltar el respeto con la forma en la que voy a hacer la pregunta, pero ¿hay caprichos de Tavares en algunos jugadores, en algunas posiciones, en algunos momentos? Vos sabés que ahí, yo creo que es un poco injusto eso. Yo creo que Marco ha dado a lo largo de su recorrido señales de incluso convocar jugadores que la gran mayoría de nosotros y tenía en el horizonte, y terminan siendo de suma importancia para la selección. O sea, y además también ha ejercido ha aceptado que debía generar una transformación del equipo en virtud de los jugadores que nacían. O sea, como desconozco la calidad que le aportaron a Uruguay el ruso y el Cacho. Además, me pongo de pie, les aplaudo, y me gustaría que haya un reconocimiento mayor en algún momento en el complejo celeste, porque fueron dos guerreros enormes. También el canario Pablo García, ¿no? Y ahí va un poco con el corazón, un tipo formidable en esa interpretación de que el ADN uruguayo es eso. Pero Tavares encontró una generación que le permitía conseguir cosas que Uruguay no tenía, y bueno, y apostó a eso. Y es un proceso complicado, es un proceso que lleva tiempo, más cuando no tenés la posibilidad de hacer un trabajo constante para que el nivel de esos jugadores termine entregando lo mismo que ofrecen de sus equipos. Entonces, yo no creo que haya sido caprichoso en algunos aspectos. Capaz que puso más el ojo y el foco en tratar de limitar al adversario, y a lo mejor sí, pero él ha demostrado tratar de adaptarse a la calidad de jugadores que iban apareciendo. Puso a Cavani de volante por derecha para aprovechar a Suárez y a Forlán. O sea, ha hecho o ha tomado decisiones en las que ha exhibido, una interpretación adecuada del material humano que tenía. No creo que haya sido caprichoso así por definirlo groseramente. Capaz que en algún aspecto sí, pero eso somos todas las personas, ¿no? Que lo diga Silvia de Piñón. A ver, Silvia. Nos saquemos trapitos al sol, ¿eh? Hay mucho sol aparte de hoy. Eduardo, ¿tu opinión? Sí, coincido con Edward. Por más que uno a veces pueda no entender alguna citación o una no citación, yo creo que hay un proceso analítico en cuanto a el porqué del jugador. No tengo dudas que el cuerpo técnico de la selección tiene una cantidad de material y maneja una cantidad de material de análisis que nosotros no manejamos, y que por eso se basa para hacer las convocatorias. Después siempre hay un margen para la polémica, ¿no? Y sobre gustos y esas cuestiones que va a estar como técnico. Eso creo que es así, pero creo que todo este tiempo me parece que se ha ganado la posibilidad que se otorgue la derecha en ese sentido, y no creo que haya existido caprichos por parte del maestro Oscar Tavares. Y también me quería detener, hoy cuando hablamos del tema de una cosa muy breve, porque hoy dije a la pasada que con Forlán, por ejemplo, Uruguay no clasificó el Mundial de Alemania 2006, pero creo que también eso tiene que ver con todo la selección uruguaya. El gran mérito de la selección uruguaya en estos años, por encima de éxitos más o éxitos menos, ha sido tratar de aislarse de la realidad del fútbol uruguayo a nivel doméstico.
si fuera por la realidad del fútbol uruguayo a nivel doméstico, en cuanto a organización refiero, Uruguay seguramente no hubiera llegado capaz a una sola Copa del Mundo. Esa organización de nuestro fútbol fue la que primó para que Uruguay resignara posibilidades y clasificara al Mundial de Alemania 2006, por ejemplo, con aquel viaje que todos recordamos para jugar contra Australia, y eso le quitó posibilidades, hay que ser justo, creo, también al equipo que orientaba a Fossati, que en la segunda rueda de la clasificatoria estuvo invicto, no me acuerdo cuánta cantidad de partidos. Por eso nosotros estamos muchas veces la mirada al aspecto deportivo y dejamos de lado el aspecto dirigencial, que es la que toma en definitiva resoluciones, que pone técnicos, saca técnicos, y en el medio se puede mandar una cantidad de macanas grandes y muchas veces quedan por el camino sin ser analizadas. Javier, Eduardo, te agrego a lo que Silvia, vos estás diciendo, que muchas veces Fossati ha dicho en notas, me lo ha dicho a mí personalmente, y también jugadores de otras generaciones han dicho, si nosotros hubiéramos tenido todo lo que tiene Tavares, o sea, refiriéndose a la organización que no tuvieron anteriores selecciones. Sí, yo me acuerdo, una cortita, ¿cómo estamos de tiempo? ¿Estamos ahí? Sí. Me acuerdo una cortita, un gran periodista, un gran historiador del fútbol, hace ya muchos años en un pasillo, trabajó con Silvia y trabajó con Eduardo. Hace muchos años que no lo veo y me dice, así textual, y me quedó grabado, dice: es imperdonable lo de Borrás y lo de Tavares. Y yo le pregunté, ¿por qué? Los jugadores que tenían, las generaciones de futbolistas que tenían, y no la pudieron capitalizar de la mejor manera en las Copas del Mundo. Eso lo quería decir porque creo que representa a mucha gente. El proceso está desgastado, han aumentado los errores, y creo que Tavares, que es un hombre tremendamente pragmático, que por lo general en la cancha hace los cambios bien pero tarde, ahora hace los cambios más o menos bien, pero sigue manteniendo la tardanza en hacer los cambios. Es un estilo, Creo que hay dos jugadores que han recibido demasiados premios para el nivel que hoy demuestran. Han sido enormes, y yo no descarto que hasta puedan influir en la clasificación de Uruguay para la próxima Copa. Yo no jubilo a nadie. Lo que sí digo es que para mí es un premio excesivo que Godín siga siendo el zaguero titular de Uruguay, y que Cavani, en las condiciones actuales de Cavani, tenga un lugar también, como tuvo el otro día, de ser titular en la selección uruguaya. No jubilo a nadie, pero entiendo de que ese proceso de transición y de renovación, el maestro lo tiene que acelerar de aquí al final de la eliminatoria. Vamos con la última ronda para ya ir hacia el final del programa. Por aquí un oyente nos dice: tengo entendido que la mejor selección oriental fue la de 1954. Allí ustedes que han estudiado la historia del fútbol nos dirán si fue así. Bueno, últimas reflexiones. Me gustaría también, pero estamos con poco tiempo, ¿no? El vínculo de Tavares con el periodismo, ¿no? Esos enojos casi que constantes que también tiene, ¿no? Creo que todos lo hemos padecido en alguna conferencia de prensa. Una pequeña reflexión final sobre Tavares con el periodismo y la selección en general de cara a lo que se viene. Empezamos con Edward. Bueno, los enojos de Tavares me hartan, ¿qué querés que te diga? No voy a decir una cosa por Apoyado. Otra. No me gusta cuando contesta mal, no me gusta cuando le cambia la cara, y lo hace de manera diferente cuando habla con la prensa internacional a como lo hace con la prensa uruguaya. No me gusta, lo rechazo, y se lo he dicho a integrante del cuerpo técnico. Pero está, allá él y su forma de ser. Después, sinceramente, yo creo que Uruguay va a la Copa del Mundo, con Tavares o con Agapito. Lo dirige cualquiera, y para mí Uruguay gana porque el remate de la eliminatoria es favorable para la selección de uruguaya. Si no gana esos puntos, claro, no hay opción para ir, pero me parece que el calendario, aún perdiendo los dos partidos, que creo que no va a suceder, aún perdiendo los dos partidos con Argentina y Bolivia, por los cruces que tienen los otros equipos y por el remate de la eliminatoria que tiene Uruguay va a la Copa del Mundo. Mínimo, con 24 o 25 puntos, ya está. O quinto para el repechaje o en el cuarto lugar. Esa es mi perspectiva. Yo creo que una dosis de optimismo en estas circunstancias no nos viene mal, ¿no? Esperemos que así sea. Silvia, tu opinión final. Que recién cuando hablábamos de los caprichos de Tavares, yo comparto lo que dijeron Edward y Eduardo,
de que para mí no ha sido caprichoso en cuanto a designar jugadores. Pero en ese momento yo pensé en lo que preguntaba ahora Juan Pablo, en esas relaciones tan particulares que tiene Tavares con el periodismo. O sea, él es una persona particular, y muchas veces nos ha contestado mal, como decía Edward, cosas que el periodismo uruguayo no merece, porque el periodismo uruguayo se portó muy bien con él, incluso cuando él tuvo problemas con la justicia. Si hubiera estado en otro país, en Argentina nomás, no hubiera seguido siendo el técnico de la selección. Él debería estar agradecido al periodismo uruguayo y sin embargo nos trata mal y trata bien al periodismo extranjero, como decía Edward. Con respecto a la selección, y ya termino, que estamos creo que pasados de tiempo, ojalá que Uruguay esté en Qatar, ojalá que Tavares se quede hasta el final de la eliminatoria, creo que lo merece, aunque no sé si nos va mal en estos dos partidos frente a Argentina y frente a Bolivia en La Paz, si va a seguir o no. A mí me gustaría que él siguiera hasta el final de la eliminatoria, pero que tuviera a un técnico más joven a su lado. En este momento que Coito está de vuelta en Uruguay, me gustaría que fuera Fabián Coito, que lo merece. Eduardo, ¿tu reflexión final? Bueno, a ver, sí, con relación a la consulta que hacías, indudablemente que además en los últimos tiempos no ha tenido respuestas convenientes en el trato, en la forma, eso es indudable, lamentablemente, porque además todo lo hemos visto en conferencias internacionales y uno a veces también en ese tipo de conferencias veía cómo ganaba el respeto y la consideración del periodismo a nivel internacional y bueno, creo que también ese desgaste a nivel doméstico hace que muestre una cara, una visión que indudablemente no es la mejor para la selección, pero después en cuanto a lo que se viene, son dos partidos complicadísimos, vamos a tener que estar preparados obviamente para cuestiones que van a ser quizás que adversas en algún sentido, dos partidos muy bravos los dos que se vienen, pero comparto con Edward también, creo que por encima que no cosechemos muchas cosas en muchos puntos en noviembre ante Argentina y ante Bolivia, ojalá que me equivoque en esto, creo que igual la proyección daría o da como para que Uruguay clasifique, no solamente por nosotros, lo que hagamos o dejamos de hacer, sino también por el resto. Que me parece eso juega a nuestro favor, más allá de que pueda ser una mirada un poco mezquina la que estoy teniendo, pero me parece que juega a nuestro favor. Javier, ¿tu reflexión final? Sí, no, yo sé que el nivel, como en varias cosas, el nivel del periodismo deportivo uruguayo ha bajado, y me pongo primero en la línea, pero de algo tenemos que sentirnos orgullosos, es que en una sociedad democrática el periodismo deportivo valora mucho la separación de poderes. Claro. Entonces, en mi caso, los temas privados son temas privados y cuando actuó la justicia y definió la justicia algún tema, yo la respeto. Comparto con Silvia que episodios similares, inferiores, en otros países se hubiera tomado de otra forma, pero se hubiera tomado en forma irresponsable, canallesca, amarillista y por fortuna, por más que hemos bajado nuestro nivel, hasta ese punto no hemos llegado. Y en eso me congratulo. Y lo otro es que creo que la cosa está muy complicada, la cosa está muy desgastada, pero creo que merece Tavares terminar estas eliminatorias. A riesgo de este divorcio entre varios actores y la verdad, en un fútbol tan poco organizado, ha sido un bálsamo lo que ha pasado en el complejo celeste durante tantos años. Y esto, repito, porque a veces nos equivocamos. No es menospreciar ni a los técnicos, ni a las generaciones anteriores, ni hacer una confrontación entre buenos y malos, entre disciplinados y no disciplinados. Cada cual con sus características le brindaron a Uruguay lo mejor que pudieron. Ha sido para nosotros un gran placer reencontrarnos, aunque sea de manera virtual, con grandes amigos y grandes maestros del periodismo, porque así han sido todos ustedes para mí, así que un verdadero placer. Edward Piñón, gracias por haber estado con nosotros. Abrazo, Juan Pablo. Quiero que el malo es Boni, el bueno soy yo. Exactamente. Eduardo Rivas, gracias por habernos acompañado esta mañana. Con un gusto, la verdad, el gusto de siempre. Abrazo para todos, abrazo para ustedes allí en la conducción del programa y abrazo para Silvia, para Edward y para Javier. Fuerte abrazo para todos. Un lindo fin de semana y que clasifiquemos. Ojalá. Silvia Pérez, gracias por haber estado esta mañana. Por favor. Un placer para mí estar en contacto con todos ustedes, con estos distinguidos colegas, especialmente con Edward, con quien trabajé 1000 años y sabe que lo quiero mucho. Yo le mando abrazo a Silvia nada más.
Los otros tres que se arreglen como puedan. Gracias, Javier. Gracias, Javier, por haber estado con nosotros. Arriba, arriba.